¿Sabes lo que es la teoría del caso o sigues pensando que solo es una historia para apoyar a tu versión de los hechos? Es más que eso. Quédate para saber la diferencia. Te lo explicaré de una forma clara y sencilla. ¿Qué es la teoría del caso? Es más común entenderlo como una historia que guía la pretensión que tengamos en un litigio. Es decir, lo que queremos conseguir, pero considero que no sería correcto verlo de esa manera, o por lo menos no acertado, porque esto que acabo de decir es muy general, y ni siquiera se logra profundizar al menos una capa de lo que verdaderamente significa. En la introducción les dije que la teoría del caso es más que eso, y verdaderamente es así. Para empezar, es una teoría, lo cual significa que está compuesta por varios elementos. Tiene una estructura que está ordenada, en donde si estos elementos se encuentran y se cumplen, entonces obtendremos un resultado válido. Viéndolo de esa manera, la teoría del caso es un método, una serie de pasos que uno tras otro van construyendo algo, que para nuestro caso puede ser una defensa o una acusación. La teoría del caso nos ayuda a estructurar cuál es la versión de los hechos de cada una de las partes, ya sea para el fiscal o la defensa, sobre todo para el fiscal, porque él tiene que contarnos cómo es que el procesado cometió el delito, si en el área penal estamos hablando. Por el contrario, para el defensor también puede aplicarse que nos cuente cómo es que su defendido no lo cometió, pero recordemos en quién cae la carga de la prueba. Así que una buena defensa también podría ser limitarse a conseguir que la fiscalía no pueda probar, pero dependerá mucho de la estrategia que se escoja. Sin embargo, si usamos una teoría del caso para darle alma a la pretensión que tengamos, esta debe contar como una estructura, debe tener un método. No puede ser a como salga, y es por eso que se encuentra conformada principalmente por tres elementos. Los elementos fácticos, jurídicos y probatorios. Vamos a explicarlos uno por uno. Elementos fácticos. Hace referencia a los hechos, al instante en el que se comete la conducta que se presume como delito. Aquí tenemos que localizar principalmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Centrarnos al hecho en un lugar, tiempo y manera en específico. Y estos deben tener lógica, es decir, coherencia. Por lo tanto, en la formulación de la teoría deben estar ordenados de forma cronológica para que puedan entenderse. Esta historia es más fácil de ordenar si respondemos las siguientes preguntas, las cuales podemos usar como base para encontrar los elementos que necesitamos. Las preguntas serían: ¿quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Acordémonos que la teoría del caso no es la historia que formemos, sino son estos elementos que estoy explicando. Y estos elementos generan, entonces sí, una historia que va a guiar el camino a obtener lo que pretendemos. Elementos jurídicos. Estos elementos nos hablan del análisis jurídico que nos va a corresponder hacer para darle legitimidad a la acusación o a la defensa. Aquí hay que separar. No es lo mismo los elementos jurídicos para la fiscalía que para la defensa. Es sencillo. Primero vamos por el Ministerio Público. Él va a tener la labor de tipificar, es decir, encuadrar la conducta de los hechos al tipo penal que corresponda para poder indicar que hay un delito. El que fuera, siempre y cuando encuadre correctamente la conducta con el tipo penal del código. Aquí es como jugar a los cubos. Hay que ver que embonen. Y no solo es el hecho con el tipo, sino también podemos incluir la forma de participación en el delito, si es autor, partícipe, si fue en tentativa, etc. Ahora, los elementos jurídicos para el defensor son diferentes al del fiscal. Él no tiene que tipificar, sino en realidad tiene que mirar las causas de exclusión del delito y justificar lo que pretende lograr dentro de una de ellas, ya que si éstas se comprueban, la conducta no será considerada delito.
por ejemplo, una ausencia de conducta, una falta de elementos del tipo, una causa de antijuridicidad o la falta de comprensión del ilícito. Prácticamente, el defensor establece sus elementos jurídicos de acuerdo a la teoría del delito y el fiscal de acuerdo al tipo penal que corresponda con el razonamiento de que la conducta encuadra en él. Elementos probatorios. Este claramente nos está hablando de las pruebas, ya sean datos o medios de prueba, que tiene tanto el fiscal como el defensor para acreditar que sus hechos sí pasaron como pasaron y que esos hechos encuadran en el tipo penal para el fiscal o en la exclusión del delito para el defensor, porque aquí no es porque sí o porque simplemente es razonable y suena lógico, sino que además es comprobable. ¿Por medio de qué? Pues de los testigos, de los peritos y de la prueba material que se encuentra disponible después de la investigación. Y nosotros, en el momento de revisar la teoría del caso, debemos tener en cuenta estos medios o datos de prueba para que nuestro dicho tenga fuerza, porque sin ellos todo lo demás queda en palabras, es decir, estéril, sin que haya poder suficiente para afirmar. Entonces, de lo anterior, todo debe ser la unión de los elementos fácticos, jurídicos y probatorios, donde estos elementos, al estar bien integrados, armamos una acusación o una defensa sólida. Se crearán dos posturas, cada quien con la suya, y se confrontarán, y aquella que pruebe mejor y que logre entrar en la mente del juzgador será entonces la que se alce con la victoria, ya sea absolviendo o condenando al procesado. Debemos tener en cuenta que la teoría del caso no es solo la historia que armamos. Esta es útil desde la investigación para poder guiarla y va a impactar directamente en nuestros alegatos de apertura y de clausura dentro de la audiencia de juicio oral. También guiará lo que queremos contar en el interrogatorio y los puntos específicos que queremos atacar en el contrainterrogatorio. Es decir, si estuviéramos hablando de comida, esta teoría es el ingrediente esencial de nuestro guiso. Si llegara a faltar, perdemos la forma de lo que estamos haciendo y carecería de sabor y sentido. Y solo puede ser considerada como teoría del caso si cumplimos adecuadamente con la estructura que les estoy explicando. Te sugiero que sigas pendiente de los videos que estoy subiendo a lo largo de estas semanas, pues seguiré haciendo una revisión de temas de derecho como estos. Mientras tanto, puedes mirar otro de los videos que te dejo en pantalla, pues complementan a este video. Y si tienes dudas, déjalas en los comentarios, pues con gusto responderé a ellas. Nos vemos a la próxima.